buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar presentes hoy aquí en esta rueda de prensa. En primer lugar, quiero agradecer la presencia y saludar al consejero de Cultura del Cabildo de Tenerife, José Carlos Hacha. Muy buenos días. Al director de Innovación Cultural e Industrias Creativas del Gobierno de Canarias, Cristóbal de la Rosa. Al director artístico de Auditorio de Tenerife, José Luis Rivero, y a los codirectores del Teatro Extremo, Ricardo Campelo y Ruth González. Muchísimas gracias por su asistencia. Bueno, hoy tenemos el gran placer de presentar la segunda edición de un proyecto que hace que la cultura y los espectáculos de primer nivel sea mucho más accesible. Para San Cristóbal de la Laguna es un auténtico placer poder decir que formamos parte, por segundo año consecutivo, de ópera en minúscula. Gracias a esta nueva edición, lo mejor de la lírica se volverá a disfrutar en nuestro enclave más apreciado de la cultura, como es nuestro Teatro Leal. En nombre de todo el equipo de cultura de La Laguna, quiero agradecer tanto a Ópera de Tenerife como al Cabildo Insular que sigan compartiendo este proyecto con nosotros. Contar con este pequeño formato de ópera en nuestro municipio, la verdad que es para nosotros un verdadero privilegio. Estoy convencido de que esta edición terminará de consolidar Ópera en minúscula como un referente en toda Canarias. Les invito a todos y a todas a acompañarnos en estas dos grandes citas que tendrán lugar en el Teatro Leal el 13 y el 27 de septiembre, y a seguir disfrutando de una cultura más diversa, cercana, de calidad y dirigida para todos los públicos. Muchísimas gracias. Les cedo la palabra al director de Innovación de Cultura, al director artístico del auditorio, al director de Cultura, Cristóbal de la Rosa. Muchísimas gracias. Con el mismo móvil, bueno, muchas gracias a los concejales, compañeros, Ruth, como dije, compañeros. Bueno, el papel nuestro aquí fundamentalmente desde el año pasado fue intentar apoyar el excelente trabajo de Auditorio de Tenerife y del Cabildo de Tenerife con relación a un proyecto que de alguna manera vulnera ciertas ideas, ciertos códigos que a veces tenemos, ¿no? Me refiero en este caso a la idea de que la ópera no puede hablar de asuntos actuales, que la ópera no es contemporánea, que la ópera no tiene que ver con lo que sucede en el día a día. Yo creo que un proyecto como Ópera en minúscula, tanto en lo que tiene que ver con la forma de exhibir, con la forma de llegar al público, con la forma de comunicar, como con la temática y, por lo tanto, con la composición musical, libretística, etcétera, etcétera, que tiene precisamente, es un proyecto totalmente contemporáneo. De hecho, una de las óperas que se refiere a una tragedia que sucedió en Europa hace un tiempo, me refiero al caso de Ana Frank, quizás nos lleve a la idea de que tragedias similares que están ocurriendo ahora, aunque sean en sentido inverso, tienen que acabar, que se tienen que terminar. El papel de la cultura también es intervenir en el día a día, también es opinar sobre lo que ocurre en el mundo y conseguir mundos mejores, ¿no? Y en ese sentido yo creo que uno de los ejemplos es precisamente en este año traer una ópera que habla del diario de Ana Frank, ¿no? Yo creo que el resto hablarán José, Roberto, Ruth, o sea que por nuestra parte nada más. Enhorabuena, muy bien, muy buen trabajo, ya el año pasado fue así y espero que este año también vaya de la misma manera. Muchas gracias. Me toca a mí, José Carlos. Bueno, Ópera de Tenerife es precisamente una iniciativa del Cabildo Insular a través del auditorio y cuenta con el patrocinio del Instituto Canario de Desarrollo Cultural del Gobierno de Canarias, del Instituto Nacional de Artes Escénicas y Música del Gobierno de España y, sobre todo, del apoyo de otras administraciones como el Ayuntamiento de La Laguna, que nos permiten ubicar óperas en lugares en los que no son habituales. La ópera es el género por excelencia. Los músicos
que estaban, sobre todo a partir del 18, quieren hacer ópera. Y en ellas se mezclaba, y se mezcla, no solamente la música, sino la labor actoral del elenco que participaba en la ópera. Pero también se mezclan muchas más cosas, se mezclan los libretos, se mezclan la trama, se mezcla hasta el mensaje político, porque ha habido óperas con una contemporaneidad brutal cuando se crean y cuando se exhiben y tienen un contenido político. Pero son grandes formatos, son cosas enormes, son cosas complejas de hacer. En el auditorio tenemos la suerte de colaborar en la creación de óperas de forma constante, o crear óperas que luego se van a otros lugares. Pero siempre hablamos de espacios enormes, hablamos de espacios en los que llega muchísima gente, se centra, se sienta, unas producciones de altísimo coste. Y eso, quiera o no, lleva a que haya como una especie de selección en el público de la ópera y que se aleje un poco de algo mucho más contemporáneo, de algo mucho más arriesgado, de algo mucho más actual, con mensajes y temas actuales, que en estos momentos cubre precisamente lo que son las óperas minúsculas y todo el programa que se está haciendo. Desde problemas de vecinos a problemas de una persona, como vimos en la temporada pasada, habituales en nuestro quehacer diario, a problemas de jóvenes que se quedan reflejados precisamente en esta segunda edición de Ópera Minúscula, que se ha consolidado ya como un elemento sustancial en la programación del auditorio y gracias a Laguna también, en La Laguna y en otros lugares. Vuelvo a decir, esto no sería posible sino gracias a don Cristóbal La Rosa, a su apoyo, gracias a Ninaem y gracias a las otras organizaciones que nos apoyan para poder tirar con esto adelante. Y por supuesto, gracias a los equipos técnicos, que sin ellos no saldría nada. Gracias a Extremo, a Ruth también, y a José Luis y a todo el equipo del auditorio que trabajan denodadamente para que podamos poder tener un año más una temporada como esta. Muchas gracias. Le paso la palabra a José Luis. Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias a la mesa. Como ha dicho José Carlos, a las instituciones que hacen posible que esto ocurra. Y retomando las palabras del consejero, democratizar el acceso a la cultura, que a veces es un sintagma hueco, porque se dice mucho pero no se hace, tiene que ver con cambiar las cosas, tiene que ver con proponer desde otro punto, desde otra visión, desde otro lugar y en otros lugares también. Ópera de Tenerife es una construcción grande, pone 15 títulos en marcha, eso es muchísimo. Vamos de septiembre a junio, tenemos la temporada completa, todos los meses hay ópera, pero queríamos encontrar este lugar en el que esas óperas de gran formato, como bien ha dicho el consejero, aunque van destinadas a muchos tipos de público distintos, se pudieran abrir también en otras formas de experimentar. Con las personas que tienen menos riesgo porque dura menos tiempo, porque son formatos más pequeños, porque ocurren en lugares también más próximos a tu casa, porque tocan temáticas que te conciernen de verdad, porque no están hablando de un gran amor, que sigue siendo algo por supuesto importante, pero del siglo XIX, sino sitúan ese mismo gran amor en el siglo XXI, en el año 25 del siglo XXI. Y eso era importante para nosotros, el traer esa idea de que la ópera, yo siempre lo repito, está más viva que nunca. No, para nada es un arte muerto, todo lo contrario, es un arte absolutamente vivo que conjuga muchísimas expresiones artísticas, que conjuga el canto, el teatro, la música, la iluminación, absolutamente todo ocurre en un escenario de la ópera, y cada persona puede encontrar aquello que le enganche más, aunque el conjunto es lo que al final también importa. Ópera en minúscula trabaja desde esos parámetros, el querer también experimentar con nuevos, no solo con los nuevos formatos, sino con títulos. Hemos traído muchos títulos literarios al mundo de la música, porque son conexiones también con la ciudadanía, porque hemos traído temáticas que queríamos hablar y que a lo mejor las óperas en gran formato no lo estaban haciendo, y todo eso para nosotros era importante.
Y en esa búsqueda hemos ido encontrando en el camino compañeras y compañeros de viaje que tienen las mismas inquietudes, los mismos deseos, las mismas ganas. Y ahí nos encontramos con Teatro Extremo, que estaba pensando muy parecido, si no igual, pero en este caso en la Comunidad de Madrid, aunque hubo una muy fuerte conexión con Tenerife, porque Ruth es tinerfeña. Y ahí nos pusimos a hablar ya para el año pasado, es decir, hace ya varios años, y dijimos, oye, ¿cuándo ponemos esto en marcha? Y eso ocurre el año pasado, y ocurre con estos títulos, que en el caso de Madrid se llama Ópera a quemarropa, que en el caso de Tenerife se llama Ópera en minúscula, pero que estamos sumando a un conjunto de personas que están también vibrando de la misma manera, en Barcelona, que ya se une a nosotros para el próximo año, en Zamora, en Coruña, en Valencia, en Sevilla, y que estamos pensando desde ahí, desde ese espacio de la ópera de cámara para investigar. Dicho todo esto, en realidad tenemos una muy buena pretemporada, lo que acontece antes de la temporada de ópera, pero que en sí forma una temporada misma de ópera de cámara. Si bien en este propio teatro tendremos en mayo también otro título, pero eso ya lo anunciaremos más adelante, ahora arranca con estos 7 títulos para ópera en minúscula. Estos 7 títulos en realidad cruzan todo un universo que va desde el trabajo en la música con la inteligencia artificial, que es como abrimos Clara, una ópera en 4 haikus de Pedro Hafter, compositor que además será quien haga la música y esté en la sala de cámara este próximo domingo 7, a temas históricos, pero que lamentablemente siguen siendo de absoluta necesidad hablarlos hoy en día para que no se repitan, pese a eso se repiten, y a veces son el otro lado del espejo quien lo repite, como sería el diario de Ana Frank, que comenta Cristóbal de la Rosa, y toda una suerte de títulos. Tenemos también un estreno de una coproducción de la Fundación Juan March con el Teatro de la Zarzuela, que es Domitila. Es un estreno, pese a que la obra ya fue estrenada en Brasil previamente. El compositor es João Guilherme Ripper, que estará en este Teatro de la Laguna el domingo 13, y también tendremos a su compositor aquí, justo el día anterior, dando una charla sobre la música en Brasil y sobre su propia obra. Tendremos también ópera en la calle, porque en realidad nos ha salido todo muy pareado, 2 en el Teatro Leal, 2 en el Espacio de la Granja, que provee el Gobierno de Canarias, el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, y 2 en el Auditorio de Tenerife, y 1 en la calle para todo el mundo. Tendremos también, luego en la Granja tendremos María de Buenos Aires, de Astor Piazzolla, una ópera muy conocida, con el tango como incluido en su composición. Tendremos también una ópera tardo-barroca, es decir, el barroco de Jommelli, que es il Giocatore, pero que ha sido traído a una temática absolutamente actual, como es el juego, como es este casino en Madrid, que también ha tenido sus más y sus menos. Es decir, también esa forma de la cultura dando contexto a las ideas y a la expresión política también de la ciudadanía, no hablo de partidos. Y por último cerraremos ópera en minúscula también en este teatro con el estreno de una coproducción con ese otro festival que es Ópera a quemarropa de la Comunidad de Madrid, y con Teatro Extremo, quien lo pone en escena, en este caso Tristana, el título de Pérez Galdós, del cual seguramente nos hablarán, bueno, no mejor, pero sí que nos hablarán mucho desde otra perspectiva, nos hablarán Ruth y Ricardo. Ruth González como Tristana, como soprano principal de ese título, y Ricardo Campelo como director de escena de ese título. A Ricardo lo tendremos también como moderador de la mesa, haremos una mesa sobre inteligencia artificial y filosofía, donde juntaremos a los músicos y a la cantante Vanessa Goicoechea, una de las mejores cantantes también de nuestro país, que hará Clara este domingo. Lo juntaremos con una doctora en filosofía y otra en informática para hablar sobre esta nueva conciencia generada por la inteligencia artificial desde la cultura. Y lo he dejado para el final, por importancia seguramente, todo este hilo argumental en realidad tiene una conexión y está aquí detrás. Y esa conexión es la obra de un artista
también de esta isla que está aquí, Cristóbal Tavares. Muchísimas gracias por acompañarnos, Cristóbal, porque ha sido quien se ha inspirado en cada uno de estos títulos para generar una obra artística de cada uno de ellos, y cada una de esas obras se ha convertido en el cartel de las óperas que tenemos en repertorio. Como he dicho antes, acceso sencillo, casi algunas cosas son gratis, como las cosas que ocurren en la calle. El precio máximo son 10 euros, en cualquier caso, de cualquiera de los títulos, muy accesible para que cualquier persona tenga una primera experiencia, si no la ha tenido nunca, una primera experiencia de menos riesgo, con una temática más cercana seguramente a su sensibilidad, a su bolsillo y al tiempo que invertimos en la cultura operística para acercarse a este género, y espero que luego se enganche a todo lo que nos ofrece la ópera, que es verdaderamente mucho. Y muchísimas gracias a todas las instituciones que realmente hacen posible esto y toda la temporada de ópera. Muchas gracias. Voy a hablar los dos a la vez, que hay 4 micros. Sí, podemos hacer un ping-pong. Sí, ¿no? Así de que aquí en la mesa. Bueno, lo primero, gracias a todos. Grandiosa, ya vamos por el segundo año y a mí me resulta especialmente emotivo estar aquí, no solo en Tenerife, sino en esta casa, en el Teatro Leal en concreto. Entonces yo poco tengo que decir, además de lo que han dicho ellos, pero sí quería dar las gracias al equipo del Teatro Leal. Este teatro es un teatro perfecto, es precioso, es perfecto para hacer ópera de cámara, por su sonoridad, tiene un equipo humano maravilloso y estoy feliz de que lo incorporemos a ópera en minúscula y a muchísimas cosas más. Así que en ese sentido, gracias Fernando, Kelly, Robert. Y nada, segundo año, nosotros ya venimos del festival en Madrid, ha sido maravillosa la acogida, aquí también lo va a ser porque además estamos siempre acogidos por Auditorio Tenerife, que hace las cosas muy fáciles, es una casa estupenda, así que no puede haber nacido en mejores manos y con mejores compañeros de viaje que los que tenemos. Es lo único que me quedaba por decir y le paso la palabra a Ricardo para que cierre. Hola, buenas. Bueno, gracias a todos por estar, gracias a las instituciones, gracias a nuestro, no sé, lóbulo izquierdo, derecho del cerebro, parte de nosotros, no sé, el hipotálamo. Bueno, cosas que sumar a todo lo que se ha comentado es la línea curatorial que hicimos más o menos de todo lo que es el festival, el ópera minúscula. Entrar, que nosotros entendemos al público contemporáneo un público complejo, un público formado, un público que habla distintos idiomas, no solo literal de idiomas, lenguajes, sino que también formas de expresarse y estar. Podemos decir que hay óperas en castellano, en italiano, en portugués, en alemán, óperas compuestas en la época de Jommelli, como es Il Giocatore, u óperas escritas justo para este festival como Tristana, ¿no? Tristana también está ya contaminada por una serie de cosas que pasan desde que la escribe Galdós hasta que llega a nosotros, entre ellas la película de Luis Buñuel. Por eso también tiene un marcado carácter cinematográfico. Utilizamos unas cámaras que se llaman PTZ, que son Pan Tilt Zoom, que son unas cámaras robotizadas, que también ya esto entra también junto a lo que pasa con Clara y la composición de ella misma, que no solo es un personaje dentro de la dramaturgia, sino que participa en ciertos elementos musicales en ella. Creo que toca a todos los públicos, creo que el que esté interesado en todos los espectros de la cultura contemporánea, hay una ópera para él, o todas son para él, desde la plaza, que la plaza habla desde cómo somos injustos con las personas que salen en las redes sociales y terminan convertidas en memes, como el caso de la señora de Valencia, o una mezzosoprano transexual que es protagonista de este espectáculo, por llamarlo de alguna forma. Y luego tenemos esa ópera epistolar, que es Domitila. Luego seguimos con la María de Buenos Aires, de Piazzolla, que es el
por decirlo de alguna forma, la ópera más popular que traemos, pero está realmente alterada y modificada porque se utilizan bases electrónicas, la danza contemporánea, que es algo que también se trabaja mucho en Auditorio Ópera de Tenerife, que es seña de identidad de la isla, que está así, y la ópera en este caso está basada rompiendo el tango, convirtiéndolo en danza contemporánea, protagonizada por Borja Quisa, que son estas cosas que también no debemos olvidar, que también son grandes nombres de la contemporaneidad del mundo de la lírica, todos los que vienen. Y están, no sé, o la dirección escénica, de la primera dirección escénica de Nicola Peler Carbone con Domitila. Y el caso a la inversa de lo que está sucediendo en Palestina del diario Ana Frank, que cuando te das cuenta que son lo mismo, nos recuerda esta niña que en las redes sociales que también murió y que en esta contemporaneidad creó su diario Ana Frank a través de TikTok. Pues este lugar pasa lo mismo. Hay un encuentro también después de esta ópera que es interesante, donde podemos hablar de genocidio, de actitudes políticas y cosas a qué parar o que no parar y qué hacer. Porque por más que parezca que el arte no sirve para cambiar las cosas, sí sirve. Sí sirve y mucho. Lo que pasa es que somos bastante más lentos para generar esos cambios que una revolución armada. Pero bueno. Y nada más, dar muchas gracias, venir a todo es interesantísimo y sobre todo lo más importante es música contemporánea, audible, que os va a recordar desde el trip hop, el reggaetón, el trap, la misma música del 18 y voces grandes y grandes músicos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Si alguien tiene alguna pregunta, ¿no? Pues muchísimas gracias.